Buenas tardes, nos presentamos. Somos el grupo de apoyo y capacitación para aspirantes y bomberos nivel 1 y 2. En este caso vamos a hablar de agentes extintores, comenzando por el agua, viendo un poco sus características y viendo sus ventajas como agente extintor. Para hablar del agua, empezaremos diciendo sus cualidades. La fórmula química del agua es H2O, quiere decir que está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Se encuentra en estado líquido, es incolora, inodora e insípida. Su temperatura de ebullición es a 100 grados, su temperatura de congelamiento es a 0 grados. Se considera el mejor agente extintor por varias razones. Tiene gran capacidad de absorber calor, está disponible en casi todos lados, es económica, fácil de almacenar y transportar. No es una marca, es reusable, es estable, bajo nivel de reactividad y bajo nivel de corrosividad. No tiene fecha de vencimiento o caducidad. No pierde su capacidad extintora con el tiempo. Cualquier tipo de agua sirve, ya sea potable o no potable, de un río, de un lago o simplemente de una llave. Se logra un gran alcance o cobertura con solo aumentar la presión. El agua, para ser efectiva en incendios, debe ser aplicada de la forma más correcta posible. Para eso, nuestras lanzas y pitones tienen regulación de diferentes tipos de chorro. Empezamos hablando de los tipos de chorro. El primero que vamos a nombrar es el chorro pleno. El chorro de agua pleno es un chorro de agua compacto. Está dirigido hacia un solo punto o dirección y puede llegar a gran distancia dependiente de la presión a trabajar. Este tipo de chorro se utiliza en incendios donde hay que penetrar por encontrarse el fuego en el medio del objeto que se quema. Por ejemplo, en recipientes de aserrín que queman por dentro, se utiliza clavando la lanza en el recipiente de aserrín para llegar, digamos, al foco del incendio que se encuentra en el medio del recipiente. En incendios donde hay que mantener cierta distancia de seguridad o cuando no se puede llegar hasta el sitio del incendio, se puede aplicar una lanza de chorro pleno, digamos, o un monitor, ¿sí?, a gran distancia para generar un ataque defensivo, ¿sí?, o las nuevas técnicas de Bliss Attack, donde se emplean gran cantidad de caudal de agua para bajar rápidamente la temperatura del incendio. También se le utiliza para refrescar estructuras, evitando que el fuego se propague, o para realizar algún tipo de barrido. La lanza de chorro fijo o pleno es la que mejor chorro pleno brinda. ¿Por qué? Las lanzas regulables también brindan un chorro pleno, pero su medio es hueco, ¿sí? Está lleno de aire. Y no es un chorro pleno compacto, digamos, es un chorro pleno un poco más abierto. Nunca se utiliza el chorro pleno para recipientes incendiados de gases comprimidos, por la reacción que el metal pudiera causar, ni en incendios estructurales por los daños que también pueda llegar a causar. ¿Esto qué significa? En estructuras metálicas, por ejemplo, el metal hidratado por acción de calor se comprime violentamente cuando aplicamos un chorro pleno. Y lo mismo pasa en recipientes de gases a presión como garrafas o bombonas, que se les dice en otro país. Cuando nosotros tenemos una garrafa de gas, por ejemplo, y la tenemos sometidas a calor constante y aplicamos un chorro pleno directamente sobre la garrafa, lo que hacemos es una descompresión brusca del material y esto puede llegar a detonar. Otro tipo de lluvia, otro tipo de chorro es la lluvia. La lluvia
está finamente dividida en pequeñas gotas de agua, mayor a 5 milímetros de diámetro. Es ideal para refrescar la capa de gases calentados. Se utiliza este tipo de chorro para extinción, refrescar o descontaminar. En casos de materiales peligrosos, para realizar un lavado y arrastre de la zona. Luego tenemos otro tipo de chorro que es el arco cubrehombre. El arco cubrehombre es un tipo de niebla que subdivide el agua a menos de 5 milímetros de espesor de gota. Principalmente se utiliza para proteger al bombero de las calorías del incendio. En incendios industriales se la utiliza para encapsular el fuego de válvulas de alta presión de gases inflamables. Es importante saber que cuando más subdividida está la gota de agua, mayor cantidad de absorber calor tiene. Dispositivos de aplicación de agua sobre el fuego. Las lanzas o pitones. Una lanza o un pitón es un elemento portátil que sirve para dar velocidad y dirección al chorro de agua. Con el correr del tiempo, las lanzas han evolucionado desde simples lanzas de bronce de chorro pleno a lanzas de alta presión multifuncionales o de varios efectos. Veamos algunas. Lanzas de chorro pleno. Está construida en bronce y cobre, soldada por soldadura de plata. Son las más antiguas de todo. Poseían una caja grande con una rosca hembra con paso Wilbur y proyecciones cilíndricas para su ajuste con la línea de ataque. Un tubo cónico de cobre que por reducción imprimía velocidad al chorro de agua. Esto es un concepto de hidráulica. Si reducimos el diámetro de un tubo, aumentamos su presión y disminuimos el caudal de agua. Luego poseía una caja chica donde se encontraba una rosca macho. Ahí se colocaba una boquilla de bronce de chorro pleno con distintos diámetros de orificio de salida. Lanzas de chorro pleno con boquilla reguladora de chorro pleno a lluvia. A la lanza común de chorro pleno, luego se le diseñaron varias boquillas. La primera de ellas era una boquilla de chorro pleno con manivela de cierre, como vemos en el medio de la imagen. Este tipo de boquillas, mediante el cierre con la manivela, nos daba la posibilidad de interrumpir el paso del fluido y tener la línea cargada para cuando la necesitemos. Otra de las técnicas empleadas con este tipo de boquillas era cerrar al medio la llave, lo que nos daba una falsa lluvia, digamos. Si bien era una lluvia, pero era como una lluvia de gotas muy, muy gruesas, que lo que sí ayudaba para absorber el calor, pero no como una lluvia, no como lo que conocemos como cono de poder en muchos cuarteles. La tercera boquilla que se utilizó fue la boquilla chorro pleno lluvia. Esta boquilla tenía la capacidad de generar ya una lluvia con gotas más subdivididas, lo que generaba un chorro pleno hueco, como los chorros plenos que conocemos ahora en las lanzas de alta presión, y llegar a una lluvia o a un escudo cubrehombre incluso. Pero siempre hablando de lanzas, este tipo de lanzas se utilizaba a baja presión. Una modificación de este tipo de lanzas son las lanzas tipo alemana de chorro pleno. Como ya dijimos, es una variación de lanzas comunes de chorro pleno, pero estas estaban construidas en aluminio para aligerar su peso. Su tubo era cilíndrico y forrado con material aislante. En su caja grande se producía la disminución de diámetro que aumentaba la velocidad del agua. Luego surgió una modificación a este tipo de lanzas y surgieron las lanzas tipo alemanas de 3 efectos. Es una variación de la anterior, con una palanca que tenía 3 posiciones, mediante la cual se regulaba en una posición chorro pleno,
En el medio, cuando se colocaba la palanca en el medio, tenía el corte de suministro y en la otra posición una especie de lluvia de baja presión. Las más completas de las lanzas alemanas son las lanzas alemanas de 4 efectos. Son similares a las otras dos, con el agregado de, mediante una regulación por atrás de la boquilla, generar el escudo cubrehombre. En este caso, el escudo cubrehombre se combinaba con la lluvia de baja presión o el chorro pleno, ¿sí? No que solamente se podía usar el escudo, sino que se usaba el escudo en combinación con el chorro de la lanza que se esté usando. Lanzas regulables de policarbonato. Son elementos que mediante el giro de una válvula en su tubo regula desde un chorro pleno hueco de baja presión a un escudo cubrehombre. La lanza plato es similar a la anterior, pero es más antigua, está construida en bronce. Lo que podemos ver en la imagen es una lanza plato de 45 milímetros que por detrás de ella tiene una reducción de 63,5 hembra a 45 macho Wilbur. Luego tenemos una lanza que ya está en desuso. Es una lanza que yo he visto en mis inicios como bombero, nunca la he usado, pero es la lanza de 9 orificios, o lanza bodeguera también llamada. Como ya dijimos, está en desuso. Se trataba de una lanza giratoria con 9 orificios que rociaban mediante el giro generado por la fuerza centrífuga del agua una aspersión. Era como un regador, digamos. Se la utilizaba en incendio de sótanos o bodegas, introduciéndola por un orificio en el techo del mismo. Fue dejada de utilizar porque acumulaba mayor calor en la entrada del sótano por la enorme generación de vapor, lo que impedía el ingreso del personal de bomberos al sótano y terminaba inundando todo el recinto, ya que no poseía corte. Lanzas de espuma de baja expansión. Bueno, llegamos a la parte de espumas. La parte de espumas como agente extintor la vamos a ver, digamos, en otro video, pero sí vamos a ver los elementos utilizados, que son las lanzas, ¿sí? Como ya sabemos o pretendemos saber, la espuma es aplicada tanto en baja expansión, en media expansión o en alta expansión. Las lanzas de espuma de baja expansión son dispositivos diseñados para mezclar una solución de agua con un emulsionante, agregando la función de la lanza es permitir el ingreso del aire atmosférico a la mezcla con el fin de generar la espuma. Luego tenemos las lanzas de espuma de media expansión, que tienen la misma finalidad que las anteriores, pero permiten mayor cantidad de aire atmosférico a la mezcla. Y así llegamos a las lanzas de espuma de alta expansión, también con mayor capacidad de aporte de aire a la mezcla. Todas las lanzas antes descritas están diseñadas para funcionar con bombas de baja presión. Ahora veremos las lanzas diseñadas para funcionar con bombas de alta presión. Más adelante, cuando toquemos el tema de hidráulica, veremos las diferencias entre ambas bombas. La primera es la lanza pistola de alta presión. Muchos de nosotros la llamamos Nepiro. No hay que entrar en esta discusión porque Nepiro es simplemente un modelo de lanza pistola de alta presión generada por la empresa Rosenbauer. Están diseñadas para funcionar con líneas de poco diámetro y alta presión, como por ejemplo las desvanaderas. Poseen un gatillo que regula el chorro desde un chorro pleno y si no presionamos completamente el gatillo, podemos generar una especie de lluvia de mediana efectividad. Lanzas multiefecto de alta presión. Son las más modernas del mercado. La subdivisión del agua es altamente efectiva. Posee una manija por la que se abre y se cierra el paso de agua.
un regulador de caudal para regular la cantidad de litros de agua por minuto que arroja, un regulador de chorro desde chorro pleno hueco hasta un cubrehombre. También algunos modelos permiten una función de limpieza para eliminar algún objeto extraño que pueda entrar durante la intervención.